Didn't get paid very much, but we loved what we did. People would fight Oh, people would fight. You know, when I played in the pub when I was 16, Sus comienzos fueron modestos, como los de muchos otros artistas de su edad, y trabajó duro para ganarse su posición actual como uno de los artistas más reconocidos y exitosos del mundo. Este extravagante cantante esconde más de lo que parece tras sus caras gafas, su habilidad y su vistoso atuendo. Sin embargo, este artista es más de lo que parece. Sin embargo, Elton ha revelado últimamente algo que a todos nos preocupaba desde el principio de su existencia. Su vida está llena de muchos misterios que solo ahora empiezan a salir a la luz. ¿Guarda algún secreto importante la antigua estrella de Bluesology? Mira el video y descúbrelo. ¿Y tú? ¿Conoces la leyenda de Elton John? Deja una A en los comentarios si es así. Primeros años y carrera. Al repasar la vida y la obra de Elton, podemos ver qué es lo que le mueve. Si eres como la mayoría de la gente, puede que te sorprenda saber que el Elton John que hemos conocido durante años no se parece en nada al auténtico. Stanley Dwight y Sheila Fairbrother dieron a luz a su hijo, Reginald Kenneth Dwight, el 25 de marzo de 1994 en Pinner, Inglaterra. Aunque esté trillado decirlo, Elton sintió un profundo amor por la música desde muy joven. Incluso aprendió por sí mismo a tocar el piano a la temprana edad de 4 años, lo cual es bastante notable. Una beca para un joven programa en la Royal Academy of Music de Londres fue lo que le correspondía, ya que su aparente destreza y su enorme potencial de grandeza saltaban a la vista. Dado su aparente talento, cabría pensar que sus padres le animarían más. Lamentablemente, Elton y sus padres no lo experimentaron así. Había mucha tensión y animosidad entre él y su padre, Stanley, de la Real Fuerza Aérea, cuando era niño. A pesar de que sus padres se divorciaron cuando era adolescente, se unieron debido a sus desacuerdos sobre su futuro. Elton aspiraba a ser músico pop porque le encantaba la música de la primera época del rock and roll. No era algo con lo que sus padres, de ascendencia británica, estuvieran de acuerdo. Elton, su hijo, dejó los estudios a los 17 años para perseguir su amor, y a su padre le dolió especialmente esta decisión. A pesar de ello, se convirtió en miembro de una banda llamada Bluesology, que influyó en la formación de su conocido nombre artístico. En una época en la que Elton John y Bernie Taupin no eran muy conocidos, respondió a un anuncio para un puesto de escritor en Liberty Records en 1967. Fue contratado para el puesto, y rápidamente estableció una colaboración con Taupin. Al año siguiente, los dos empezaron a escribir canciones para otros artistas que habían firmado con la discográfica DJM. No fue hasta 1969, con la publicación de su álbum Empty Sky, cuando Elton tuvo su gran oportunidad como vocalista. Aunque contaba con actuaciones de Elton y Bernie, el CD no consiguió ganar popularidad. Para su fortuna, su primer sencillo, Your Song, se incluiría en su álbum homónimo, publicado en 1970. Casi inmediatamente después del lanzamiento de Your Song, varias canciones como Crocodile Rock, Island Girl y Benny and the Jets lograron alcanzar el primer puesto en las listas de éxitos. En los años 70 y 80, Elton tuvo una serie de álbumes de éxito, como Goodbye Yellow Brick Road, de 1973, I Rock of the Westies, de 1975. Elton saltó a la fama inmediatamente después de lanzar una serie de singles de éxito en la década de 1970. Y también se hizo un nombre conocido por sus electrizantes actuaciones en directo. Para sus fastuosos espectáculos, Elton se enfundaba con frecuencia en fantásticos y extravagantes trajes y espectáculos, que el público parecía encontrar sumamente divertidos. Como no era un símbolo sexual como Bowie, Mark Boland o Freddie Mercury, empezó a vestirse de forma más cómica, según explicó en una entrevista. Ya que pensaba pasarse las 2 horas siguientes absorto al piano, bien podía hacer una declaración. Interpretando un dúo con Kiki Dee titulado Don't Go Breaking My Heart, Elton regresó triunfalmente a las listas de canciones en 1976. En la misma línea, decidió volver a centrarse en el equipo de fútbol inglés, del que era copropietario.
Quizá recuerdes que también fue entonces cuando Elton se declaró bisexual. Ser bisexual en los años 70 no era fácil. A menudo se burlaban de él y le estigmatizaban por ello. Afortunadamente, los rumores sobre él se disiparon rápidamente y regresó a la música con fuerza en 1979 con el lanzamiento de A Single Man. Aunque no tuvo muchos grandes singles de los 80, algunas de sus canciones consiguieron buenos resultados. Sus canciones más famosas fueron las baladas Little Genie y Empty Garden, así como Hey, Hey Johnny, un homenaje a su difunto amigo John Lennon, de los Beatles. En los 90 emprendió un nuevo camino, colaborando en canciones con el guionista Tim Rice, El Rey León, un gran éxito de animación de 1994. Contó con su colaboración en la partitura. Elton ganó un Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina y un Oscar a la mejor canción original por la banda sonora de la película, Can You Feel the Love Tonight? Tras su trabajo juntos en el musical Ada, Elton y Tim fueron galardonados con el premio Tony a la mejor banda sonora original en el año 2000. Durante este periodo, Elton recibió más galardones. El mismo año que ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll, la reina Isabel II le concedió el título de Comendador de la Orden del Imperio Británico. Este honor le fue concedido. Al cabo de un tiempo, la reina le concedió el título de Caballero, lo que finalmente le llevó a recibir el título de Sir Elton John. Tras un breve periodo, Elton cayó en un estado de depresión, a pesar de que apreciaba la atención, la fama y el afecto que le proporcionaba su música. Durante el verano de 1997, dos de sus mejores amigos, Gianni Versace, diseñador de moda, y la princesa Diana, desaparecieron del mundo. Ambos eran sus mejores amigos. Para mostrar su respeto a la princesa, actualizó su conocida canción Candle in the Wind y también fundó un fondo benéfico en su nombre. El fideicomiso recibió cada centavo que se hizo de la canción desde que se contribuyó. Fue una declaración muy audaz, sobre todo si se tiene en cuenta el enorme éxito de la canción, que le valió a Elton otro Grammy y vendió más de 30 millones de copias ese mismo año. En los años siguientes, siguió componiendo nuevas canciones, incluso cuando entraba en las fases finales de su larga carrera. En 1975 publicó su primera novela autobiográfica, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. En 2006 escribió The Captain and the Kid, una novela que ampliaba su obra anterior. Su colaboración con Leon Russell en el álbum The Union, que se publicó en 2010, dio lugar a que ambos se embarcaran juntos en una gira. En 2013, T-Bone Burnett publicó su 31º álbum de estudio, que recibió el nombre de The Diving Board y fue lanzado al público. Burnett fue el productor de este álbum. Wonderful Crazy Night, su 33º álbum de estudio, salió en febrero de 2016 y fue recibido con críticas en su mayoría excelentes, como incluía a la banda de Elton John, con la que no había trabajado en 10 años. El disco fue bien recibido por muchos. La razón por la que Elton seguía siendo tan querido era su increíble actuación en directo, aunque no actuara tanto. El 12 de octubre fue uno de los artistas que se unieron a Ozzy Osbourne, Paul McCartney, Eric Clapton, Stevie Wonder y otros para conmemorar los 60 años de la reina Isabel como monarca. Ese mismo año, Elton publicó su autobiografía, Me, tras el estreno de una película biográfica que coescribió con su cónyuge en mayo de 2019. Tras la conclusión de su gira de despedida Yellow Brick Road, que anunció el 24 de enero de 2018, se retiraría de la carretera. Según él, sus prioridades han cambiado, y ahora quiere priorizar pasar tiempo con su pareja David y sus hijos. Todos somos conscientes de que Elton no es de los que evitan las discusiones. Y eso incluye a sus padres. Esta lista incluye, por desgracia, incluso a sus parientes más cercanos. People informa de que Elton y su madre, Sheila, estuvieron enemistados durante 8 años. En junio de 2008, Elton despidió a 2 empleados que llevaban mucho tiempo trabajando para él y que tenían fuertes vínculos con su madre, lo que provocó un desagradable revés en su relación. Cuando Elton insistió en que su madre pusiera fin a toda relación con ellos,
se enfadó bastante. Cuando ella se negó en redondo a ceder a sus absurdas demandas, las tensiones aumentaron y Elton acusó a su madre de favorecer a sus ex empleados por encima de su hijo. Al parecer, en respuesta, hizo comentarios despectivos sobre el marido de John, David Furnish, llamándole esa cosa con la que te casaste. Esto preparó el terreno para un conflicto en toda regla, que culminó con Elton declarando abruptamente su odio hacia su madre y cortando toda comunicación. Se rumorea que esta fue su última conversación pública durante años, salvo los raros arrebatos mediáticos. Afortunadamente, los dos pudieron arreglar su tensa relación y, en el 15 General, Elton envió a su madre un enorme ramo de flores para celebrar su 90 cumpleaños. Se rumorea que Elton guardó silencio sobre su reencuentro por deferencia a ella. Sin embargo, sus fotos de Instagram y sus comentarios públicos de apoyo daban a entender que ambos ya habían resuelto su problemática relación cuando ella falleció en 2017. Por fuera, Elton parecía tenerlo todo hecho, pero su tiempo en el candelero fue de todo menos eso, ya que se vio envuelto en una plétora de escándalos. Estos son solo algunos de los muchos escándalos que sacudieron la carrera de Elton a lo largo de los años. Ahora podemos pasar a los que casi hicieron descarrilar su éxito. Su reacción en una entrevista fue lo primero que me llamó la atención. Neil Tennant, de los Pet Shop Boys, fue entrevistado por Elton allá por 2016. Elton terminó compartiendo algunas historias incómodas sobre su sexualidad emergente cuando era adolescente después de que Tennant le preguntara al respecto cuando supo por primera vez que era homosexual. Su descuidada elección de palabras supuestamente expuso el hecho de que anhelaba cualquier forma de cercanía, incluso si era coaccionada, mientras que sus compañeros de clase se jactaban de sus relaciones. También mencionó que, durante el tratamiento, su terapeuta le preguntó si alguna vez había sufrido abusos. Respondió que no, pero que secretamente esperaba haberlo sido para poder aprender sobre las relaciones y tener a alguien con quien hablar. La gente puede reírse de cualquier cosa, pero bromear sobre abusos íntimos no es uno de esos temas si quieres que te consideren sensible y de buen gusto. Así que se puede entender la indignación que siguió a su comentario. Su segundo comentario ofensivo se refería al peso de Ed Sheeran. Ed ha firmado un contrato con Rocket Music, la discográfica de Elton. Para ser honesto, Elton disfrutó mucho ofreciéndole orientación profesional y ayudándole a desarrollarse como artista. Pero en 2016, cuando le preguntaron por el parón de un año de Ed, Elton declaró, estaba tan omnipresente que le dije, Ed, hasta yo estoy harto de ti, sugiriendo que el descanso había sido bueno. Fuera de aquí. Entonces lo hizo. Él y su novia acababan de regresar de un viaje increíble al lejano oriente, donde él ganó una cantidad significativa de peso debido a comer en exceso. Le advertí que no ganara peso cuando viajaba ya que, como yo, tiende a hacerlo con facilidad. Regresó con fuerza, pero lo sacrificó todo por el disco. La mayoría de los internautas consideraron que sus comentarios eran innecesarios y bastante hirientes, por lo que no le tenían especial aprecio. En tercer lugar, David Guest, Productor Musical, y la legendaria Liza Minnelli se casaron en 2002. Es posible que animaran a Elton a colarse en su fiesta por la creencia generalizada en aquella época de que el presumido visitante era homosexual y porque el primer marido de Lisa, el compositor Peter Allen, era gay. Se desconoce el motivo exacto. Liza Minnelli es heterosexual. Y Elton supuestamente dijo que quería comprar a su cónyuge. Algunos dicen que Elton pensó que la broma era humorística, pero el marido de Liza no e incluso supuestamente ordenó que le pegaran. Así lo aseguró el compañero más cercano y guardaespaldas personal de Guest en vísperas del aniversario de su muerte en 2017. Al parecer, Guest le había pagado $25,000 para organizar la muerte de Elton. En 2003, pocos días antes del asalto planeado, el compañero de los Beat confesó haberlo montado todo, pero se lo pensó mejor y convenció a Guest para que desechara toda la idea. Por último, tenemos el escándalo menos polémico, que tiene que ver con la elección del nombre del hijo de Elton. El hecho de que los niños famosos tengan a menudo nombres poco comunes no es chocante.
X es el nombre de niño que posee un famoso. Aparte de eso, muchas celebridades de renombre ponen a sus hijos nombres que rozan lo escandaloso. Aunque Elton decidió no seguir el ejemplo de Gwyneth Paltrow y llamar a sus hijos como frutas, sí les puso Zachary Johnson, John Levy, Elijah Joseph y Levin Furnish contratan a Daniel para amueblar la casa de John. Te estarás preguntando qué tiene de extraño el nombre de Elton si no estás familiarizado con sus canciones. Sin embargo, el hecho de que les pusiera el nombre de sus canciones más famosas de los años 70 es lo más destacable. Madre mía. No son nombres extraños, así que nadie se lo preguntaría. Probablemente no era algo que supieras de Elton. Ahora que ya hemos hablado de sus últimas revelaciones, repasemos algunos datos más sobre Sir Elton que quizá no conocías. Curiosidades sobre Elton que quizá no sabías. Ya que hablamos de nombres, probablemente ya conozca el nombre de pila de Elton. ¿Pero sabías que Reg Dwight era su nombre artístico cuando empezó a actuar? Seguro que no lo sabía. Un sitio web que ofrece información sobre nombres de grupos musicales afirma que no fue hasta que Elton conoció a Bernie Taupin cuando decidió utilizar un nombre artístico más adecuado que el que había estado usando hasta entonces, Kiera Reggie. En 1972 cambió oficialmente su nombre por el de Elton Hercules John, que es su nombre completo actual. Su nombre era una mezcla de cosas que le parecían profundas o geniales, y aunque era un poco raro, resultaba muy apropiado. Sostiene que el nombre Elton lo tomó de Elton Dean, miembro de su anterior banda, Bluesology, que tocaba el saxofón. El nombre John era solo un homenaje a su amigo y mentor, Long John Baldry, así como el tercer nombre, que no es un nombre que se dé comúnmente a las personas con afecto. ¿Cómo se puede anticipar? Hércules no procede del héroe semidios que aparece en la mitología griega, Elton. En cambio, lo tomó de un caballo que tuvo un papel en una comedia británica llamada Steptoe and Son. Es posible que Elton no eligiera el nombre porque le pareciera adorable y gracioso, sino porque resultó ser una elección sorprendentemente profética. La vida y las relaciones de Elton están llenas de misterios que solo ahora empiezan a desvelarse. ¿Qué misterios se esconden en la vida de esta estrella? Sigue explorando. Las relaciones y la vida personal de Elton. Sorprendentemente. Y tal vez sin que Elton lo supiera, Steptoe and Son puede haber sido una comedia entretenida y de éxito. Pero la realidad entre bastidores era muy distinta. Wilfrid Bramble, la estrella de la comedia, era un individuo problemático y juerguista que sufría de abuso de sustancias, así como de sus pensamientos y sentimientos en torno a su sexualidad. De un modo comparable a cómo las innovadoras y coloridas actuaciones y la música de Elton fueron capaces de ocultar sus problemas emocionales durante un tiempo considerable. La orientación sexual de Freddie Mercury es algo que todo el mundo conoce, y esto está relacionado con la sexualidad. Cuando estaban en la cima de sus carreras, el mundo no aceptaba muy bien a las personas que no se identificaban como heterosexuales. Así que quizá no sea tan sorprendente que Freddie y Elton se descubrieran el uno al otro. Aparte de su sexualidad, también eran dos de los artistas más cautivadores y extravagantes de su época. Una de las fuentes afirma que los dos individuos no solo eran amigos, más bien, eran los mejores amigos que jamás se habían inventado identidades de drag queen que utilizaban para referirse el uno al otro en ocasiones. El nombre de Sharon se utilizaba para aludir a Elton, mientras que Melina era el nombre dado a Freddie. Es interesante señalar que Elton fue una de las primeras personas en descubrir que a Freddie le habían diagnosticado SIDA. Esto se debe a la estrecha relación entre ambos. Aunque tuvo que presenciar la agonía de su amigo, se mantuvo fiel a él y guardó el secreto. Aún más trágico es el hecho de que Elton tuviera que ver la muerte de muchos de sus amigos a causa del SIDA. Por ello, fue una de las pocas personas que en su momento fueron conscientes de lo que estaba a punto de ocurrir y sabían lo que iba a pasar. Por lo tanto, no debería sorprendernos que Elton se sienta satisfecho por el hecho de que ahora gestione y done a varias organizaciones filantrópicas dedicadas al SIDA. Existe la creencia generalizada de que el propio Freddie tenía una impresión,
muy favorable de Elton y siguió teniéndole en alta estima hasta el final de su vida. A lo largo de 1991, se descubrió que Freddie se había marchado el día 24 de cada año, habiendo declarado que Elton estaba en casa el día de Navidad de ese año, en particular cuando un amigo vino a visitarle y le regaló una funda de almohada. Fue una experiencia única y memorable para él. La funda de almohada no solo contenía un cuadro de Henry Scott Tuke, que era uno de sus pintores favoritos, sino también una carta de Freddie que decía: «Querida Sharon, pensé que te gustaría esto. Melina es el amor de mi vida. Le deseo una Navidad maravillosa». En los últimos días de su vida, estaba claro que Freddie había pasado algún tiempo buscando el regalo de Navidad perfecto para su amiga. Esto era obvio en el hecho de que había completado su búsqueda. Si piensa en Elton, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Teniendo en cuenta que usted ha dicho gafas, es posible que haya pasado mucho tiempo viendo sus actuaciones. Cuando entra en la página de inicio del sitio web de Sir Elton John, lo primero que ve es casi media docena de pares de gafas. Esto se debe a que la marca está estrechamente asociada con gafas elaboradas. Teniendo en cuenta lo mucho que le gusta llevar gafas, cabe suponer que lleva años luchando contra una afección ocular importante. Sin embargo, ni de lejos es así. Elton empezó a llevar gafas sin otra razón que el hecho de que quería hacerlo, mucho antes de necesitarlas. Con solo 13 años, rindió homenaje a Buddy Holly llevando gafas con montura de cuerno. Al principio, este homenaje se centraba únicamente en su aspecto. Esta copia bien intencionada, sin embargo, resultó ser terrible para su vista con el tiempo, hasta el punto de que se encontró diciendo a sus fans que nunca más duplicaran su apariencia una vez que se dio cuenta de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, según sus propias palabras, los oftalmólogos han desestimado su acusación, sugiriendo en su lugar que es posible que simplemente tuviera un deterioro de la vista a lo largo de su adolescencia. ¿Recuerdan cuando hablamos de cómo Elton había pensado grabar una canción en honor de la princesa Diana? A decir verdad, esto no surgió de la nada. Desde los años 70, Elton era amigo de la familia real. No fue hasta 1981 cuando por fin se presentó a la princesa del pueblo. Durante los 20 minutos que pasaron bailando juntos en la celebración del cumpleaños del príncipe Andrés, tuvo la oportunidad de conocer a la princesa Di y se hicieron amigos casi al instante. Siguieron siendo amigos íntimos hasta 1997, cuando Elton y Gianni Versace publicaron un libro titulado Rock and Royalty, destinado a colecciones de mesa de café. El libro contenía fotografías de miembros de la familia real, además de fotografías de modelos masculinos en poses semidesnudas, lo que escandalizó a Diana, que acabó por poner a Elton en estado de congelación. Hay informes de que Diana incluso se negó a comunicarse con él durante muchos meses, y no empezó a sentir afecto por él hasta el asesinato de Gianni Versace a finales de año. Desgraciadamente, su nueva relación no duraría mucho porque Diana murió trágicamente en un accidente de tráfico mientras estaban juntos. Mientras actuaba en su entierro, Elton sigue pensando en ella como en un ángel hasta el día de hoy. Durante el tiempo que ha pasado, ha mantenido su fuerte amistad con la familia de ella e incluso tocó en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle en 2018. Ahora, hablemos un poco del matrimonio que tiene Elton. En sus inicios, estuvo casado con Renate Blauel desde 1984 hasta 1988, respectivamente. Elton salió del armario como homosexual cuando terminó su matrimonio con su esposa. Y en 2005, comenzó una relación con David Furnish, un profesional de la publicidad canadiense. En 1993, la pareja tuvo su primer encuentro. Sin embargo, debido a que en aquella época era ilegal que se casaran, siguieron manteniendo una relación durante varias décadas hasta que finalmente sellaron el nudo en diciembre de 2014. Un año después de que la pareja se casara, David fue ascendido al puesto de director ejecutivo de Rocket Entertainment, la empresa paraguas que había establecido para supervisar todas las empresas de gestión y otros negocios más pequeños que se habían desarrollado en torno a Elton durante décadas. En esencia, gestiona a Elton en un sentido práctico.
diseñando un logotipo para él e incluso elaborando el primer plan de negocio a largo plazo que Elton ha tenido nunca. Por lo tanto, parece que David es quien controla el espectáculo y mueve todos los hilos relacionados con el trabajo de Elton. Y ello aunque Elton sea el principal proveedor de la familia. A lo largo de su carrera, Elton ha sufrido muchos contratiempos. Sin embargo, hubo un obstáculo que estuvo peligrosamente cerca de acabar con su vida: la dependencia de algo. Si conoció a Elton en los años 70, sabrá que buscaba los estupefacientes con el mismo entusiasmo que el resto del mundo lo hacía por su música. A decir verdad, no es ninguna sorpresa si tenemos en cuenta el entusiasmo que desprende cuando actúa con sus lujosos trajes. La desafortunada realidad para él fue que este insignificante tufillo aquí y allá resultó ser el principio de algo mucho más grande que él. A principios de la década de 1970, Elton era un artista llamativo capaz de captar la atención de todo un estadio. Sin embargo, cuando no actuaba, solía ser callado y tímido. Para salir de su caparazón y compensar sus carencias, recurrió a los estupefacientes, lo que le llevó a una adicción que duró 16 años. Durante buena parte de los años 70 y 80, afirmó que vivía su vida sumido en una neblina motivada por el abuso de sustancias. Sin embargo, la sustancia blanca no fue la única adicción a la que Elton optó por entregarse. Durante una entrevista en 2010, reveló que había dicho: así de sombrío era. Entonces me quedaba despierto. Fumaba porros y me bebía una botella de Johnny Walker. Y luego me quedaba despierto durante 3 días. Y luego me iba a dormir durante 1 día y medio. Y luego me levantaba. Y como tenía tanta hambre porque no había comido nada, me daba un atracón y me comía algo así como 3 sándwiches de bacon y un bote de helado. Y luego lo vomitaba porque había desarrollado bulimia. Y luego iba y lo hacía todo otra vez. Era casi como si su vida se estuviera acabando delante de sus ojos, ya que su existencia se había vuelto tan desesperada y se había reducido a una neblina de inhalación de drogas. Elton reveló, para sorpresa de todos, que en las primeras etapas de su carrera tenía un conocimiento muy limitado de los estupefacientes y era tan ignorante al respecto que ni siquiera intentó experimentar con ellos hasta que su manager los introdujo en el estudio de grabación a principios de los años 70. Al principio, declaró que las sustancias le ayudaron a superar su timidez y le hicieron más abierto. Sin embargo, también se convirtió en el factor que le cerró, ya que durante las 2 últimas semanas de su consumo de sustancias, se pasaba el tiempo en una habitación de Londres, consumiendo y sin salir. Incluso durante la pandemia de SIDA de los años 80, la creciente ansiedad por esta enfermedad entonces desconocida no consiguió limitar su consumo de sustancias. Por ello, no se pudo hacer mucho para convencerle de que se abstuviera de su adicción. En una entrevista, habló de su negación, señalando que a su alrededor habían fallecido amigos y familiares, pero que era incapaz de conseguir que él mismo abandonara la vida que llevaba, que era uno de los aspectos más horribles de la adicción. Al hablar de las circunstancias que le llevaron finalmente a la luz, Elton reveló que fue su encuentro con Ryan White, un adolescente hemofílico estadounidense que se infectó por el VIH al recibir una transfusión de sangre contaminada, lo que le sirvió de empujón para iniciar finalmente su camino hacia la sobriedad. Mencionó que tuvo la suerte de conocer a Ryan White y a su familia, y que tenía la intención de ayudarles. Sin embargo, acabaron ayudándole de una forma mucho más significativa. Durante su recuperación de sus adicciones y la creación de la Fundación contra el SIDA, Ryan sirvió de catalizador que le ayudó. En los 6 meses que siguieron a la muerte de Ryan, se puso sobrio y limpio, y se ha mantenido sobrio y limpio a lo largo de las décadas que han transcurrido desde entonces. La primera vez que Elton conoció a Ryan fue en 1985. Tras visitarlo, acabó desarrollando una fuerte relación con su familia. El pequeño se fue el 9 de abril de 1990, e incluso estuvo presente junto a su cama cuando falleció. Elton ejerció de portador del féretro en su entierro y actuó de palomo en el acto, al que asistieron 9.500 dolientes en el momento de su fallecimiento.
Cuando en 1975 se hizo pública la noticia de que Elton había sufrido una sobredosis, no fue una gran sorpresa porque en aquella época había estado esnifando una cantidad considerable de pólvora de marcha. Por desgracia, no sería la primera vez que estuvo peligrosamente cerca de perder la vida por culpa de los estupefacientes. Durante una entrevista, dijo que sufría un ataque epiléptico y se ponía azul. La gente lo descubría en el suelo y lo acostaba. 40 minutos después, esnifaba otra raya. Con el tiempo, se fue convirtiendo en una adicción que le consumía desde lo más profundo. En el año 1990, tuvo la suerte de poder superar su adicción. Sobre todo teniendo en cuenta que esnifaba por descuido durante los años que se correspondían con las primeras fases de la epidemia de SIDA, Elton expresó su gratitud por haber conseguido escapar de todo ello sin sufrir ningún daño personal. Comenta que cuando tomas una droga, tomas una bebida y combinas las dos. Te crees imbatible. Salí de esta experiencia desprovisto de VIH. En todo el universo, era el tipo vivo más afortunado. Tras años de lucha contra el consumo de sustancias, sobre todo el polvo blanco, que le provocó graves ataques epilépticos, Elton acabó ingresando en rehabilitación en 1990. Llevaba varios años luchando contra estos problemas. Poco después de recuperar la sobriedad y la alegría de empezar de nuevo en la vida, creó su organización filantrópica para ayudar en la lucha contra el SIDA. La Fundación Elton John contra el SIDA se creó en Estados Unidos en 1992 y desde entonces ha recaudado más de 565 millones de dólares para ayudar a proyectos de lucha contra el VIH-Sida en todo el mundo. Además de su fundación, Elton ayuda económicamente a otras organizaciones benéficas y grupos artísticos, como el Globe Theatre y la Royal Academy of Music. Ahora que lleva 3 décadas sobrio, muestra con orgullo su insignia de sobriedad. En 2015, incluso recurrió a Instagram para anunciar el 25 aniversario de su sobriedad publicando una foto de una tarta con el número y el lema "Un día a la vez". Por desgracia, las adicciones nunca desaparecen del todo, y reconoció que todavía sufre por sus adicciones anteriores, ya que siguen teniendo un control sobre él. Como mínimo, sigo teniendo sueños en los que he tomado narcóticos y los tengo en la nariz. Estos sueños son muy reales y bastante perturbadores, pero al menos sirven como llamada de atención. Al menos tengo estos sueños 2 veces por semana. Aunque ahora está limpio y sobrio, y es padre de 2 niños con David, Elton sigue luchando contra la adicción, pero no solo a los productos químicos. En 2013, el año en que nació su segundo hijo, estuvo peligrosamente cerca de perder la vida debido a un diagnóstico erróneo de apendicitis. A raíz de esto, se vio obligado a reconsiderar las decisiones que había tomado en su vida. Por otra parte, esta vez eran los incesantes viajes y las continuas apariciones por todo el mundo lo que se le había ido de las manos. Sí, eso era una señal. No me canso de trabajar. Durante una entrevista, reveló que básicamente se estaba causando daños a sí mismo al viajar tan a menudo sin motivo alguno. También hizo una hilarante declaración sobre cómo era conocido por su incapacidad para subsistir con solo un par de zapatos, un CD, un ramo de flores, un coche, un adorno o cualquier otra cosa. Además, afirmó que siempre se había salido con la suya en todo y que el susto que pasó en 2013 le sirvió como llamada de atención. ¿Cuál de estos datos sobre Elton conocías un poco? Publica tu opinión en la sección de comentarios más abajo. Te agradecemos que nos veas. Reproduce el video que se está reproduciendo actualmente en tu pantalla para ver otros videos fascinantes. Además, no dejes de darle a me gusta y suscribirte al canal para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo video.